solamente haya en mí una sola voluntad y un solo deseo, que sea la voluntad y el deseo de mi Jesús. Dios mío, te amo. Jesús, Hijo de Dios vivo, mantenerme siempre en tu divino corazón. Luz de luz, Dios, iluminadme en horas de oscuridad. María, Madre de mi Jesús, sé mi guía en mi camino hacia el Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos el agua para bendecirla. Dios Todopoderoso, fuente y origen de toda bendición, dígnate bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y acechanza del enemigo. Te pedimos, Señor, que estas aguas vivas siempre broten salvadoras para nosotros, para poder acercarnos a ti con el corazón limpio y para que evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. La sal. Humildemente te pedimos, Señor, que bondadoso te dignes bendecir esta sal, así como lo hizo el profeta Eliseo para fecundar sus aguas y remediar su esterilidad. Humildemente te pedimos que ahí donde sea derramada esta mezcla de sal y agua, sea ahuyentado el poder del enemigo y nos proteja siempre la presencia del Espíritu Santo. Por Cristo nuestro Señor. He ahí agua exorcizada, sea para nosotros salud y vida. ¿Estamos? Buenas noches, Padre. Buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches. Vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ya ver mi pantalla? Sí, Padre. Sí, Padre. Sí, Padre, nosotros sí vemos. Se ve, Padre. Perfecto. Tercera parte, la vida en Cristo, segunda sección. Los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás al Señor como a ti mismo, ¿verdad? Estamos viendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Nos quedamos en qué numeral? 22:20. 21, nos toca. 22, 21. Los padres. Ya, deberes de los padres, correcto. Ya se me abre. Lo veamos de la familia y la sociedad, 22-20, la célula original. La familia que vivan y comprenden el cuidado de los suyos, unos para con otros, deberes de padres para con hijos, deberes de los hijos para con los padres. La importancia de la familia para la vida y bienestar de la sociedad. Recuerden que la familia es fermento de semilla, es vida. No puede haber familia si ésta no produce vida. Deberes de los hijos. Recuerden, el cuarto mandamiento es el único que tiene esa promesa de los deberes de los hijos para con los padres, ese honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas vida larga. Lo que significa el respeto no solo a los padres, sino también a la autoridad, a todo aquel que está sobre uno en esa paternidad. Me encanta esto a mí de aquí.
Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. ¿Sí? Hay hijos que viven en las casas con los padres, que tienen trabajo, pero no aportan en nada y reciben comida, ropa lavada, todo el planchado, sábanas limpias, la comida en el plato y no gastan nada y tienen su dinero de su trabajo para ellos. Eso está mal. ¿Sí? Y parte de esa honrar padre y madre y viviendo en casa, pues aprenden también ese respeto, ese sentido de corresponsabilidad. Recuerden el cuidado de los padres para con los hijos, aún siendo estos mayores de edad, y cuidarlos en la vejez también. El respeto filial favorece la armonía de toda la familia, toda la vida familiar. Y eso es las relaciones entre hermanos, hermanas, respetos de padres, en fin. Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida de la iglesia. Ahí entra también el padrino. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, de otros maestros o amigos, el padrino. Evoco el recuerdo, dice Timoteo, de la fe que recibiste de tu abuela Loida, de tu madre y en fin. Qué importante es saber cumplir mi papel de padrino, qué importante es saber lo que significa ser padrino, más allá de la invitación o el momento del compartir. Deberes de los padres, aquí estamos. El numeral 22-21. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta, difícilmente puede suplirse. Gaudium et Spes 3, esto es un documento del Concilio Vaticano II. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Eso nos recordaba el Papa Juan Pablo II en su encíclica Familiares Consorcio, en numeral 36. No simplemente... Disculpe, inalienables, ¿qué nomás comprende? Inalienable, o sea que no puedes desentenderte de alguien, de que es algo lejano y que a ti no te importa y no tiene nada que ver. ¿Me explicó? Sí, le entendí. Gracias, Padre. Entonces, no se trata de solo procrear y punto, como en muchas situaciones pasa. El padre engendra al hijo y se olvida de él y la madre se encarga de todo y que por eso es madre. No es así, ¿no? Y el concurso es de los dos. Entonces, los dos tienen esa responsabilidad. ¿Ya? Nadie te puede enajenar de ese compromiso, nadie te puede salvar y decirte, bueno, no importa, tú eres padre, pero no, desentiéndete de tu hijo. ¿Ya? Si al contrario, es primordial el derecho y el deber de la educación. ¿Ya? Por eso aquellos que no ponen a estudiar a sus hijos y los ponen a trabajar para usufructuar con ellos, están cometiendo un gravísimo pecado. Ya. Silenciamos a todos y continuamos. 22-22. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Regreso acá un momento que me estaba olvidando una idea. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta no debe suplirse. El papá tiene esa responsabilidad no solo de tenerlos, sino de educarlos y alimentarlos. Y la educación de acuerdo a la posibilidad de los padres. Sí, por eso es importante tener esa conciencia. Y todo eso es lo que uno tiene que pensar el momento del matrimonio. André y Pato, cuéntenme.
Padre, una pregunta. Por ejemplo, cuando los padres les hacen pagar los estudios a los hijos, digamos, teniendo las posibilidades, ¿eso cae o recae en algún, digamos, pecado o algo Muy así? buena pregunta. La responsabilidad de los padres es hasta que son mayores de edad. Entonces, yo puedo hacer que mi hija o mi hijo pague sus estudios. Todo depende, no puedes generalizarlo, pero siempre puede ser una parte formativa, porque si yo estoy viendo que le doy todo a mi hija y ella tiene un trabajo y se gasta en sus cosas particulares y en tonteras y en cosas superficiales, pues tengo que enseñarle a que aprenda a usar bien su dinero. El padre no puede obligarte a pagar las cosas. Él puede sugerirte. Él puede indicarte a tener un compromiso, sí, pero obligarte no. A mí, si el padre tiene dinero y es menor de edad, es la responsabilidad del padre. Y por eso es hasta los 18 años. Y los padres tienen la obligación de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? No, por eso sucede y hay circunstancias. Por ejemplo, un padre nunca puede hacer esto. Al un hijo porque es lindo, colegio privado. A la hija porque es gorda y fea, al colegio público. Perdón la estupidez que acabo de decir, pero es así, o viceversa. Mi hijita preciosa es lo mejor y al otro que vaya a la nocturna. ¿Sí? No se puede, no se debe. Estás faltando a tu deber de padre. Tienes que ubicarlos a los dos de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tu ingreso, para poder ayudar en la formación de tus hijos. Que si pueden trabajar o tienen un ingreso y quisieras darles una mejor educación, pero tu bolsillo no da y puede tu hijo pagarse, pues claro, adelante, que se pague y aportas y ayudas. Padre, buenas noches. Ahora soy Pato. Sí. Perdón la consulta, no sé si tal vez creo que no se entendió. Teníamos la duda de que, por ejemplo, hay casos, con lo que usted mencionaba, pero hay casos en que, digamos, los padres teniendo la posibilidad, digamos, de dar la universidad, por ejemplo, cada caso puntual, la universidad al hijo, obviamente que el hijo no trabaja, pero lo ven, digamos, hacen que el hijo saque, por ejemplo, un crédito educativo para que se pague, digamos, por las razones que sea, pero no es una razón, digamos, de falta de dinero, sino que, como digo, obligan al hijo que él mismo se pague la educación de la universidad. Eso, digamos, caería ¿cómo sería? O sea, ¿estaría bien? ¿Estaría mal? Los padres tienen obligación hasta los 18 años. Y si pueden pagar la universidad, no es que deben, ya es acto de caridad. Pero la educación principal es la formación básica, la secundaria. Ok, perfecto, ahí está claro, papá. Ok. Siempre hay que ver a los hijos como que son un encargo amoroso, nacido de ti, que participa de ti, pero no es tuyo, es de Dios. Por eso tiene hasta su propio ADN. Por eso no puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti te agrade, ¿no es cierto? Quinto mandamiento, no matar. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. La primera educación es el ejemplo. Las palabras se las lleva el viento, lo escrito permanece en un papel, pero el ejemplo arrastra. Y la mejor forma de educar a los hijos en la fe es a través del ejemplo, ¿no? Y si te casas por la iglesia, aquí yo recalco esto mucho, estás haciendo juramentos, promesas, que muchas veces, la vez pasada hablábamos del pecado de omisión, no las cumplimos. Y es importante, ¿no es cierto? Que el niño crezca viendo, sintiendo, palpando esta realidad de cómo soy hijo de Dios, hijo de familia, y que tengo dignidad, merezco respeto, y sobre todo educar en el cumplimiento de la ley de Dios. Educar en el cumplimiento de la ley de Dios te lleva a ir a misa con tu hijo los domingos, a enseñarle que no es una obligación, sino un encuentro de amor con el Padre Dios a quien él le pertenece. Tú eres mi hijo, yo te engendré, pero a ti Dios me lo dio. Y yo tengo que devolverle a Dios este talento, este encargo, mientras está bajo mi techo, mientras está bajo mi tutoría, hasta que llegue a ser mayor de edad de acuerdo a la ley.
Un poco denso el texto. 22-23. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Eso les decimos nosotros siempre a los padres de familia en la reunión de catecismo. ¿Quiénes son los responsables de la educación de la catequesis? Los primeros catequistas son los padres. Los padres son los primeros responsables de la educación. Y recuerden lo que les dije la semana pasada y les digo ahora también. Están dispuestos a recibir de Dios con amor y responsabilidad a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. La respuesta fue, sí, estoy dispuesto, sí, estoy dispuesto. Tengo que tener un testimonio de responsabilidad ante todo por la creación de un hogar. Es un don tan maravilloso que ustedes tienen. Es una gracia tan inmensa que Dios les ha dado el poder compartir de la creación, la co-creación, traer una vida a este mundo para enseñarles del amor de Dios, la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. Son normas, no es que es una sugerencia, es una norma. ¿Qué es una norma? Una regla, una ley, algo que te encamina. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Por eso es importante estar formado en las virtudes, para poder formar una familia conforme a la voluntad de Dios. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Primero llevarles a Dios, primero hablarles del Espíritu antes que concederle todos los regalitos y bienes que te pide. Es una grave responsabilidad para los padres dar buen ejemplo a los hijos. Imagínense, el ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra. Una grave responsabilidad. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. Alguna vez conversaba con alguien y esta persona me dijo, ¿cómo va a creer usted que yo voy a pedirle perdón a mi hija si soy su madre? Le dije, claro, tiene que enseñarle también a que usted se equivoca, a que usted es falible. No porque es la madre, es infalible. ¿No? Y ese es el pensamiento de las antiguas. Una grave responsabilidad para los padres dar buen ejemplo a los hijos. Ahí es cuando nos examinamos. Y quizás no nos hemos confesado si hemos cometido esa falta. No he dado un buen ejemplo a mi hijo. Porque primero le enseño a mentir. Es el primer pecado que nuestros padres nos enseñan. Cuando en esa época que no había celulares y te llamaban al teléfono convencional, tú decías, di que no estoy. Y el niño en su inocencia decía, dice mi papá o dice mi mamá que no está. ¿Cuáles son los males ejemplos que hemos dado a nuestros hijos? ¿Nos hemos arrepentido de ellos? Seguro que sí. ¿Hemos confesado sobre ese mal ejemplo? A lo mejor no, porque pensamos que nuestros hijos no nos ven. Una borrachera, un maltrato al cónyuge, una alzada de la palabra, un vocabulario feo. Es un mal ejemplo. Y si me doy cuenta que tengo un defecto, pues debo corregirlos, debo corregirme y debo dar un testimonio, lo que se llama un testimonio negativo. No seas como yo, cambia ese genio, no te lleva a nada bueno. Entonces tú te pusiste de testimonio y estás reconociendo que también tienes ese problema de carácter. Por eso le dices, no seas como yo. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Sirácides 30, 1-2. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Efesios 6:4. Qué importante es eso, saber corregir según Dios y formar en la instrucción, no en el parecer. A mí me parece, no, en lo que Dios nos pide, en lo que Dios nos enseña, a través de su Hijo Jesucristo, a través del magisterio de su iglesia, a través de tantos movimientos y cosas que Dios ha inspirado para poder vivir mejor nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, nuestro estilo de vida cristocéntrico. La familia, numeral 22-24, dice, constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Tenemos que enseñar a los niños a ser generosos, a saber dar. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan las sociedades humanas,
Hoy en día se nos habla de que tenemos que hablar la verdad con las palabras que son, no dorar la píldora. E indicar también al hijo que pertenece a una sociedad y que en esta sociedad no todos somos iguales y que hay quienes necesitan más y que estamos llamados por un sentido de justicia social a ayudar a quien no tiene los beneficios o bendiciones que nosotros podemos tener. Y también advertirles del cuidado, el peligro. ¿No es cierto? Yo le decía esta mañana a una señora que conversaba conmigo, que el hijo me decía que el hijo está resentido porque ella no le deja salir, y yo le expliqué, le preguntaba, mejor dicho, si no le ha explicado al hijo por qué no le deja salir, cuál es su miedo. ¿No? Y quizás nos falta dialogar en ese sentido para que el hijo se dé cuenta que la prohibición no es por maldad, sino por precaución, por amor, por miedo, por inseguridad, pero de que el padre lo está haciendo porque ama tanto a su hijo que teme perderlo o tenga miedo de que algo le pase. Recuerda que el padre que ama corrige. El numeral 22-25, estamos viendo los deberes de los padres. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Es una gracia propia del sacramento. No es tu sexto sentido, no es que tú sientes que ni sé qué es que yo es, no. Es la gracia del sacramento. Después de su primera edad, deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros, heraldos de la fe. Lumen Gentium, luz para las gentes, numeral 11, Concilio Vaticano II, o sea, hace 60 años. Después de su más tierna infancia, deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. Miren la importancia de ustedes, papás. Llevan a los niños chiquitos en brazos cuando no conocen nada, pero ya cuando están un poco más grandecitos y se están revoltosos por la falta de formación de fe de los padres, no pueden inculcar o no saben cómo inculcar a sus hijos el amor a Dios y terminan martirizándoles, llevándoles a un lugar donde les hacen callar, donde les hacen arrodillar, donde les pinchan, pero nunca les explican qué es lo que pasa, el porqué de eso y porqué de lo otro. Ustedes tienen ese privilegio y responsabilidad de evangelizar a los hijos. Nosotros, la parroquia, los catequistas, el párroco, estamos ayudándoles en esta tarea que es suya. Hablábamos tanto de la omisión que podemos lavarnos las manos y dejar que por eso el hijo esté en el colegio católico, que para eso está el catecismo, para eso está la parroquia. No. La parroquia lo que hace es reforzar lo que sus hijos han aprendido a través de ustedes en su casa. Padre Fernandito, disculpe. Marlene. A ver, no es mi intención eludir nuestra responsabilidad, como usted bien nos ha enseñado. Pero no está por demás una ayudadita de parte del sacerdote durante la misa. Claro. Sí viene bien, padre, porque yo a veces, digamos que ya, no, por alguna razón no acudiría a la misa de mi párroco y me toca ir a otra ya. Entonces, qué extraño me siento porque se permite todo. Cuando ya pues ya los patrones, los parámetros que hemos tenido o que tenemos ya están fijos, ¿no? Ya. Eso. Sí, es súper importante. ¿Saben qué ha pasado? Creo que no se me ha grabado las diapositivas. Ay, no. Oh, ok. Vamos a dialogar. Llegamos hasta el numeral 22-25. ¿Sí? Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos desde su primera edad. Deberían iniciarlos en los misterios de la fe,
de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos. Desde su más tierna infancia, deben asociarlos a la vida de la iglesia. Por eso hay la infancia misionera, el rezo del rosario, por eso también hay esta parte, ¿cómo se llama? De la iniciación, que lleva el propio nombre. Lo penoso y triste es que son estas abuelas hoy en día las más afanosas porque sus hijos o sus nietos conozcan esto que ellos no hicieron con sus hijos. Y primera tranca que tiene la abuela es su propio hijo y su propia hija. Deja mamá, deja papá. Y después ya se darán cuenta, cuando estos crezcan, y dicen, ah, señora. Por eso es importante no imponerse, pero sí que puedan compartir, que puedan estar y también hablarle muy claro a los hijos. Decir, si me encargas a tus hijos y la das a mi responsabilidad como abuelo, que si no lo hice contigo como padre, lo puedo hacer con mi hijo. Y si no, piensa bien y no me lo dejes, ¿eh? Porque hay problemas graves, hay situaciones. ¿Qué le está metiendo a mi hijo? ¿Qué le está diciendo? Me acuerdo un caso particular en el que la niña o el niño, no recuerdo bien, fue a la misa y hablaron del bautizo. Y el padre había dicho que el bautizo sin bautizo no es salvación, y entonces la niña regresó a la casa y dijo, quiero que me bautices. ¿Por qué no me has bautizado? ¿Por qué no quiero irme a vivir en el infierno? Entonces la nuera llamó y le mandó al rey Quintín a la que ha pasado, que conozco. Y lo que hice fue llevarle a misa. Está hablando de lo que le habrá dicho el padre o de lo que habrá escuchado. ¿Ya? Pero eso es una responsabilidad de los padres. De los padres. Después los hijos que quieren pedir esa ayuda, es lo primer acondicionamiento que ustedes como abuelos, abuelas, han de ver. O sea, sería, yo tengo ese vacío tan grande en mi vida y se lo ofrezco al Señor porque no tuve abuelas. No sé lo que es tener una abuela. No sé lo que es llorar con de mi mamá que me molesta y correr a la casa de la abuela para que me consuele. No tengo idea. ¿Ya? Pero es súper importante saber que con mi abuela yo aprendí de Dios y que con mi abuela estoy en este camino. ¿Ya? Lo demás ya se encargará el Señor y Él pondrá por añadidura. ¿Les parece si qué horas son? ¿Les parece si mejor les leo nomás para que no se me ha grabado? Creo que hay una nubecita en este genial y que tengo que aplastar cada vez que hago una diapositiva para que se grabe. Parece que no lo he hecho. Bueno. Numeral 22-26, Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace cuando ya los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar, a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. ¿Sí? Por eso tenemos catequesis familiar. Por eso doy esta catequesis. Precisamente para que se pueda transmitir, conocer mejor y hablar y en una cena navideña, en un encuentro de familia, en lo que sea, se puede tocar el tema desde una óptica formativa, instructiva de una realidad de fe. Los primeros responsables de la educación de la fe de los hijos son papá y mamá. Pero ¿qué educación pueden darles si no la recibieron? Andrea y Pato. Padre, una consulta. Por ejemplo, cuando una niña, un niño, un hijo es hijo de padres divorciados, Ya. este niño pasa un tiempo en la casa de la madre, por ejemplo, y otro tiempo en la casa del padre, pero con los abuelos. En ese caso, digamos, las dos familias tienen una, no sé si religión, pero digamos, una formación religiosa diferente. Ya. Pero ¿y estaría bien o cómo se debería actuar en cuanto a la niña está en la casa de unos abuelos que son católicos y les, bueno, rezan o van a misa, pero
están con la niña que tiene, no sé si otra formación, pero viene con la formación de la familia de la madre. Ya, correcto. ¿Recuerdas el catecismo, lo que vimos hoy? Y eso tienes que decirle, mira, las reglas de la casa, la vida espiritual de esta casa se lleva de esta manera. Y aquí se reza, aquí se alaba, aquí se bendice. ¿Sí? Y como obediente, como deber de hijo que estás viendo en el catecismo de la Iglesia Católica, has de cumplir con todo lo que haces en esa casa. O sea, está en lo correcto de que la niña debe seguir las normas de la casa en la que está, en el momento en el que está. Claro, tiene que seguir aún con daño propio. ¿Qué quiero decir con eso? Tú eres la católica, tú le llevas a tu hija, le encargas a tu suegra y tu suegra es evangélica. Pues Claro, al revés. le toca aguantarse porque tiene que cumplir con la autoridad de los padres. Ahora, por ejemplo, en ese caso también cuando los abuelos tratan de, bueno, no sé si inmiscuirse en el sentido del bautismo al niño. ¿Eso está bien? ¿Se debe hacer o no? Porque en este caso el padre es católico, pero la madre no. Claro, sí, el bautizo es a tabla de salvación. Y para los hermanos separados, cuando yo les hablo de ese tema, les digo, pues muy bien, si hay una sola fe, un solo Dios y un solo bautismo, ¿por qué te volviste a bautizar? Entonces, sí es cuestión de diálogo. Dicen, es que ahora sí tuve conciencia. Ah, eso se llama confirmación en nuestra iglesia. Pero si te mueres sin bautizo, no se sabe qué pase contigo. Y hoy ustedes dicen, no, es que te vas al cielo. Entonces, ¿para qué necesitas bautizo? Ya. Con sus propias palabras se juega. Pero la idea es precisamente esta de, si el niño va a un lugar, pues tiene que respetar las normas y reglas de la casa. No va a llegar a un lugar satánico, es decir, tienes que adorar a Satanás porque aquí se adora a Satanás. Obviamente está yendo contra su fe, eso no está bien. ¿No? Recuerda que todo extremo es malo. Pero, bueno, si vamos al lugar evangélico, pues ellos oran diferente y a veces hasta más que nosotros, en una bendición o en alguna cosa. Siempre respetando los propios credos, sin caer en la burla, pero sí, o sea, más bien el niño tiene esa apertura de conocer otras realidades que hay, pero siempre enfocándonos en lo que nos une más que en lo que nos separa o divide. Ya, gracias, padre. Numeral 22-27 dice, los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. ¿Ya ves? Entonces ese berrinche te está haciendo santa. Ten paciencia. No explotes igual. No te vuelvas un niño y pelees con ella. Los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere. La caridad de Cristo lo exige. Eso lo vemos en Mateo 18 y en Lucas 17. Perdónense mutuamente en Cristo. Enriquezcan su conocimiento a través de la palabra de Dios. Sopórtense mutuamente. Eso es a vivir la santidad, alcanzar la santidad. Si la santidad no es difícil, tampoco es fácil. Y si es posible. ¿Ya? Entonces, claro, si a uno le gritaron, cuando uno ve que el nieto hizo lo que a mí me gritaron cuando yo era niño, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a gritar. Porque así me formaron. Pero el ejercicio de santidad, cuando ya hay formación en la fe, pues nos lleva a ejercitar el dominio de sí, fruto del Espíritu Santo. A ver, ¿qué es lo que yo no quiero repetir? ¿Y qué es lo que yo quiero que este niño, esta niña, se acuerde de tu relación con Dios a través mío? Durante la infancia, nos dice el numeral 20-28, el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. Pregunta de examen para ustedes. ¿Cuáles son las necesidades físicas, espirituales de sus hijos que ustedes deben proveer? Porque dice el catecismo, durante la infancia,
el respeto y el afecto de los padres se traduce ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. Seguro que ustedes saben proveer las necesidades físicas, pero ¿cuáles son las necesidades espirituales de sus niños? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. A ver, el catecismo dice que como padre, mi responsabilidad es prever sus necesidades espirituales. Pregunto, ¿cuáles son estas? En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y de su libertad. ¿Cuáles son las necesidades espirituales de tus hijos, de tus nietos? Te pregunto a ti, tú sabes la tuya. El amor. ¿A un niño? El amor, padre. ¿El amor? Sí. El respeto. Bien. ¿Cuáles La son las obediencia. necesidades espirituales? Si te das cuenta que estás viendo y estás hablando de las virtudes. Fe. La obediencia. La obediencia, el respeto, el cariño, el cuidado. El ejemplo, padre, ahí va del ejemplo en todo. La necesidad espiritual de tu hijo. Ver un buen ejemplo. Tener un acercamiento con Dios. Con Dios, eso. Cuando uno vive un retiro de esos de conversión fuertes que hay por ahí, es penoso cuando escuchas el testimonio, ¿no? En mi hogar, mis padres eran unos alcohólicos, mis padres eran unos borrachos, o mi padre pegaba a mi madre, o mi madre se prostituía. Dice, wow, yo solo veía eso en películas, pero sí ha sido en vida real también, ¿no? El testimonio que pasa, cómo descuidamos la necesidad espiritual del hijo cuando nos preocupamos también de la física. Toma ropa, toma comida, toma viaje, toma diversión, toma todo, pero vamos a que te confieses, vamos a que ores un poquito, vamos a visitar las iglesias, ¿no? Y es la razón por la cual las iglesias también tienen muchas de estas actividades especialmente Semana Santa, para que la gente vaya, aunque sea, y se alimente una vez al año. Pero es importante avanzar, es importante que podamos nosotros darnos cuenta de cuáles son las necesidades espirituales. A ver, catequistas, ¿no es cierto? Esta catequesis, había algunos catequistas por aquí algún momento. Estas necesidades, ¿cuáles son las necesidades espirituales de sus catequizandos? Esposa, ¿cuáles son las necesidades espirituales de tu marido a esta edad, a tu lado, al que estés? Me imagino que también tendrá, obvio. Marido, ¿cuáles son las necesidades espirituales de tu esposa? Capaz que eso es para un 10 y 10, una sentadita, un compartir, una pregunta. ¿Cuáles son las necesidades espirituales de mi sweetie? No sé. ¿Cuáles son las necesidades espirituales del Marco, ahora que está operado y convaleciente? No, sí, de los que veo de ustedes. ¿Cuáles son las necesidades espirituales? A ver, ¿cuáles son mis necesidades espirituales? Y tengo que decir a mi cónyuge o a mi pareja o quien sea que me cumpla, que me satisfaja eso, que me ayude, que me encamine. Quizás no las hablamos así técnicamente, pero le decimos, acompáñame al rosario. Acompáñame al rosario, la Aurora. Vamos a esta iglesia. Ay, vieja, tú que estás... Pero si tú le dices, es una necesidad espiritual que necesito sentirla, tenerla, y que venga de ti como esposa, como esposo. Wow. Lindo. ¿No es cierto? Deber espiritual de los padres. Y nadie da lo que no tiene, entonces yo también tengo necesidades espirituales. Por eso hacemos retiros, por eso hacemos convivencias, por eso nos tomamos momentos a solas. ¿Cuál es mi necesidad espiritual? ¿Sí? Y yo tengo necesidad espiritual de un director. Tengo un consejero, pero no tengo un director. Tengo 3 consejeros. Pero siento una necesidad espiritual y cuando me ha pasado alguna cosa, yo digo, ay, mi Dios, ¿por qué te moriste? Necesito respuesta para esto, necesito un consejo para esto, como sacerdote. Que no me va a dar mi madre ni mi padre, ni el vicario, ni el obispo, sino quien me ha acompañado en mi vida y me conoce en mi vida sacerdotal y sacerdote.
¿cuáles son mis necesidades espirituales? Mis necesidades físicas, comer, vestir, ¿sí? En fin. Pero ¿cuáles son las necesidades? ¿Te has preguntado alguna vez, y por qué no le preguntas ahora a tus hijos si mañana te reúnes con ellos o este fin de semana? Amor, ¿cuáles son tus necesidades espirituales que yo pueda dártelas o ayudarte con eso? Capaz que se quedan así como, mandé, ¿what? ¿Qué cosa? Sí, ¿qué necesidad espiritual me tienes? ¡Ninguna! Entonces, ¿cuál es tu fortaleza espiritual? Compárteme. Y pidamos al Señor esta noche que nos revele en nuestra oración de la noche cuáles son mis necesidades espirituales. Porque seguro les pregunto de las necesidades emocionales. Y esas tienen respuesta. Amor, abrázame. Amor, tengo frío. Sí, apapáchame. ¿Ya? Esas son las de emoción sentimental. La espiritual. Una necesidad espiritual te lleva a ti a buscar eso que necesitas. Y has de estar dispuesto, dice el numeral, los padres como durante la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y de su libertad. Ojalá hubieran cumplido con esto. Porque no lo hacen. Les dicen qué hacer y qué no hacer. Y eso no dice el catecismo. Tienes que enseñarles a usar el rectamente de su razón y de su libertad. Por eso la pregunta ante cualquier cosa que tu hijo te haga, tu nieto te haga, tu catequizando te haga, le devuelves la pregunta que yo les he devuelto cuántas veces. Padre, en tal cosa, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Y entonces vas a activar en el niño la voz interior de Dios. ¿Tú qué crees? Porque como estamos acostumbrados a 18 años de vida que nos dirijan la vida y nos digan qué hacer y qué no hacer, y después de los 18 te dicen, allá tú sabrás qué sigues, allá tú sabrás qué buscas, allá tú sabrás qué haces, le dejas en un desfase terrible. Si eres adulto, tú escoge. La universidad, anda, busca tú, anda, ve tú. Pero si tú eres el culpable de que no tenga esa libertad porque tú le dijiste, esto si te pones, esto no te pones, esto si comes, esto no comes, cuidado con esto, si venga lo otro, y no dejaste desarrollar en él ese ultra razón y su libertad para ver tú qué crees, tú qué quieres. Claro que hay que tener un equilibrio, ¿no? No porque tú qué crees o tú qué quieres, entonces el guagua mocoso de 3 años quiere comprarse unos zapatos de $200 que le van a durar 3 meses. Prever necesidades físicas y sobre todo espirituales. Ahí está el compadrazgo, ¿eh? Ahí está el padrinazgo. Ajá. Tú adoptaste a este hijo en el espíritu. Sí. ¿Cuál es tu compromiso espiritual? Proveer esas necesidades de tu ahijado. Yo tengo un ahijado por ahí, le digo, ¿y cuándo? Ya mismo, padre, ya mismo dejo el concubinato. Bueno, tiene conciencia de que no está bien. Digo, ya, pues hagamos la lista de invitados. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, cosas así. Padres, 22-29. Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, una consulta. Estoy silenciando, ahora sí, consúltame, abre tu micrófono. Quien tenía consulta, abra su mic. Aló, sí me escucha, padre. ¿Inés Teresa? Sí.
Ya, yo tuve una situación particular con mi hijo. Bueno, ellos siempre han estado en colegio, estuvieron en colegio católico, ya son profesionales y todo, pero al segundo hijo no le bautizaba, no le quería bautizar. Entonces un día le dije, ¿cuál es tu traba y por qué no le quieres bautizar al guagua? Me dice, porque mamá, yo no estoy viviendo lo que vive la iglesia católica. Entonces, mal puedo yo ponerle a mi hijo dentro de encasillarle prácticamente dentro de la iglesia para y bautizarle, o sea, solo por seguir un rito no lo voy a hacer. Ya. Me golpeó durísimo porque los papás de mi nuera también son católicos y todo, pero los hermanos tampoco quieren practicar la religión católica. Entonces, no sé si son llevados por el mundo o qué es lo que sucede. Nosotros vamos a misa, vamos al rosario, pero a ellos no les llama la atención. Y antes, yo me acuerdo con mi guagua, con el hijo mayor de ellos, él les levantaba los domingos y les llevaba a misa. Claro. Y ahora esta criatura también se ha olvidado y le digo a mí, ¿por qué te has olvidado de levantarles a tus papis? Ay, abuela, es que me da sueño. Digo, pero, o sea, tienes sábado y domingo para dormir. Duerme un poquito más el domingo, pero anda a misa. Y llévales a tus papis. Entonces luego ya no les dije nada más y yo dije, yo creo que necesitas buscar ayuda espiritual, David, porque realmente me golpeó lo que me dijo. Sí. Entonces, ver en qué estado está tu espíritu y por qué ustedes no quieren hacer eso. Si ustedes hicieron toda una romería a donde la Guadalupana a pedirle ese guagua. Entonces yo decía, ¿por qué no le devuelven el cariño que ella les dio bautizándole? Y pasó. Luego de eso, un día que estábamos hablando de la primera comunión de un hijo de mi hijo el mayor, me dice, mamá, le bautizo al Valentino. Yo me quedé helada. Dije, bendito Dios, gracias. Pero ¿cómo seguir guiándoles para que no dejen, no suelten eso? Ya. Hay dos puntos clave que tenemos una falla grande nosotros católicos, digo nosotros porque también los padrecitos, y es que no comprendemos bien el significado del bautizo. ¿Ya? Porque nosotros asociamos el bautismo a una institución, a ser parte de la institución. Y no nos damos cuenta que la institución nos está ofreciendo un bautismo que habla de salvación. Por eso, toda iglesia de denominación cristiana te ofrece el bautismo. Pero te lo venden como inscripción al club. No sé si nosotros enseñamos que el bautismo no es para perdonar los pecados, que sí lo es, pero no es la causa principal. El bautismo es para que la vida divina de Dios entre en ese niño. Punto. Que si quiere ser católico, que si quiere ser maometano, que si lo que le dé la gana, con perdón. Pero voy a dar el sacramento, en nuestra iglesia se llama sacramento, en nosotros simplemente el bautizo, porque sé es cómo la vida divina entra en él, porque creo en Jesús. Ese paso vamos a dar. No estás haciéndole miembro de la iglesia. Eso es por añadidura. Pero el bautismo es tabla de salvación. No es membresía del club, repito. Y a veces eso tenemos que comprenderlos nosotros mismos. No nos salva la iglesia católica, no nos salva la iglesia luterana, no nos salva la evangélica, nos salva la fe en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, quien se bautiza se salva. Entonces démosle el bautismo para que la vida divina de Dios, en cualquier vocación que él quiera creer cuando grande, termine. Entonces es cuestión de negociar eso. Como nosotros somos católicos, no podemos ver más allá, no queremos ver más allá, no queremos ni comprender.
Pero por eso San Pablo decía, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Sintiéndose bautizado, caminando en la viña del Señor, sabrá él que elige, pero igual hay que alimentar ese bautismo. Por eso en el bautismo existe el padrino en nuestra iglesia. No sé si existe un padrino en las otras iglesias. Alguien que te acompañe. Y empiezas a caminar en la fe. Entonces ya dejas de ser criatura para ser hijo de Dios. Y claro, entonces viene la motivación, el ágape, el compartir el regalito por acá, porque estamos alegres de que eres un hijo de Dios, de que ya perteneces al cielo, de que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Gracias, Padre. Con gusto, Inés. Y claro, la celebración de la fiesta, mira, les acompañen a la misa. Para los que conocemos la misa, pero no sabemos cómo transmitirla, nos desesperamos. Pero es que, ¿por qué no van a misa? Bueno, explícale qué hay en la misa. Y te das cuenta que ni tú mismo puedes explicar, pero solo sabes lo que sientes. Entonces pídele a Dios que su espíritu toque ese corazón para que sienta lo que tú sientes. No se ama lo que no se conoce, pero tengo que conocer a Jesús. Por eso, por muy catequista estrella que yo pueda ser, si mi catequesis no llevó a mi catequizando a amar la misa, no hice el trabajo. Por eso, repito, no existe catequesis de primera comunión y catequesis de confirmación. Estamos 100 años mal vendiendo eso. Bueno, tanto, 60. Mal vendiendo esas cosas. Yo reclamo y no me hacen ni caso, pero bueno. Estoy preparándome para la vida eterna y de acuerdo al conocimiento que tenga, puedo ver si puede recibir o no el sacramento. Pero bueno, hay que ser normado y ordenado. El que obedece no padece. Pero no me estoy preparando para sacramento. Ojo. Estoy preparándome para la vida eterna. Pues no se sienta mal si después de que su hijo se ha confirmado le diga, no estoy listo. No hay problema, no estás listo, mejor. Pero no se trata de que tengo que cumplir, tengo que ser obligante y todo lo demás. Sí, buena pregunta, Sandra. Si no puedo velar por mi ahijado de forma correcta porque no hay relación actual con los padres del niño, me queda solo rezar por él, me preocupa mi responsabilidad. La más grande responsabilidad es la de la necesidad espiritual del ahijado, es la oración. Y no sé qué edad tenga tu ahijado. Recuerda los de viernes en cada misa, que es lo que yo siempre hago. La misa de viernes va por los ahijados, los compadres y los padrinos. Entonces ahí tú pones el nombre de esta persona y de quién es. No sé qué edad tenga y no sé si puedas tener un contacto digital como hoy en día, pero siempre es bueno el mensajito directo al niño o la niña o la ahijada o la adolescente en lo que esté. Pero siempre te toca rezar por él, sí, porque es un hijo en el espíritu. Así como rezas por tus otros 2 hijos, pues también rezas por este. Para que esa fe de la cual tú estás garante, si es de bautizo y es una persona grande, pues ya se ha cumplido en cierta forma hasta la primera comunión. Por eso no existe el padrino de primera comunión. Porque esa responsabilidad es del padrino y de los padres. En el promesa, en el cuestionamiento que se les hace, la interrogación en el sacramento del bautismo. ¿Estás dispuesto a ayudar a los padres de este niño en la educación de la fe? Sí, estoy dispuesto. Y el niño realiza su profesión de fe en su primera comunión. Sí creo, sí renuncio. Y como el niño llega preparado por sus padres, padrinos y catequistas, el padrino ha cumplido. Después viene un segundo padrinazgo, que es el de la confirmación, porque el adolescente ya razona mejor y conoce su fe. Por eso se confirma en la fe de su bautizo que recibió cuando niño. Ok, quedamos ahí, 9 de la noche. ¿En qué numeral? 22-29. Allá. 2 hitos más para quedar ya con familia y el reino. 22-30. Cuando llegan a edad, los padres, 22-29.
Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. La educación. Qué importante. ¿Dónde voy a poner a mis hijos a estudiar? Cuando llega la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión o su estado de vida. Estas nuevas responsabilidades deberían asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayuda a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. En la antigüedad, ¿se acuerdan? No, usted tiene que ser abogado como su abuelo, como su padre, ¿no? Usted va a estudiar leyes. Y usted, si quiere ser cocinero, déjele. ¿Cuántas personas hemos escuchado en historias de vida real que una vez graduado y tenido título, les lanzan en la cara y van a estudiar ahora lo que ellos quieren? Por eso tengo que acompañar, no obligar. Los padres deben cuidar de no presionar. 22:31 dice, hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana. Numeral 22:31. Es una opción de vida. Quedamos ahí. El próximo miércoles estoy en un curso, hasta ahí. It's a recording of. Listo. El próximo miércoles estaré yo en el 6º Congreso Latinoamericano de Res Vida. ¿Sí? Entonces estamos de lunes a viernes internos. No vamos a tener, es para sacerdotes, religiosas, seminaristas. No vamos a tener nuestro encuentro. Y Dios mediante, Dios permita, pues después de eso, que lo podamos hacer. Después de eso ya sería miércoles de ceniza, cuando nos volveríamos a ver. ¿De acuerdo? Una feliz noche para todos ustedes. La bendición de Gracias, Dios. Padre. Gracias, Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz noche. Buenas noches, Padre. Padre, igual para